Muy buenas noches, muy buenas tardes aquí en España, buenos días en otros lugares donde nos ven y cuando sea que nos vayan a ver quienes nos ven a través de los métodos electrónicos también, que la estén pasando bien, que tengan un buen momento. A quienes vienen de camino oramos para que el Señor acelere sus pasos. Esta tarde nos ocupa Apocalipsis capítulos 6 y 7. La semana pasada yo les dije que ya hoy comenzaban los juegos artificiales, más o menos. Ya hoy comenzamos, o vamos a comenzar, a hablar de una serie de elementos que suceden en el cielo, pero que tienen total y absoluta injerencia o efecto sobre las personas que van a estar aquí en la tierra. Mientras nos referimos a algunos de estos elementos, y bueno, qué bendición, hoy el reloj no está funcionando, entonces me puedo alargar sin preocuparme. Mientras nos referimos a algunos de estos elementos, o más bien antes de referirnos a estos elementos, yo quiero recordarles algunas cosas. Hacia finales del año pasado, para quienes nos buscan en los registros electrónicos de la iglesia, tuvimos 2 estudios consecutivos, 2 miércoles consecutivos en los que estudiamos, vamos a decir, la cronología de las cosas. Y dijimos que nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra creencia es que el universo no está viviendo épocas cíclicas, sino que más bien se dirige hacia un punto culmen. Y que ese punto culmen es el regreso del Señor Jesús sobre la tierra. Nuestro cristianismo tiene muchas áreas de coincidencia con las religiones del mundo, la obra social, el cambio personal, el ser mejores, en hacer el bien, el perdonar. Todos esos son conceptos cristianos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? No es una trampa, sí, ¿verdad que sí son conceptos cristianos? Ok, pero eso se comparte con religiones del mundo. El budismo cree muchas de esas cosas, los testigos de Jehová creen muchas de esas cosas. Una de las marcas que nos distingue como fe, una de las marcas que nos distingue como doctrina, doctrina significa enseñanza, una de las marcas que a nosotros nos distingue es que creemos que el Dios al que nosotros adoramos va a volver a esta tierra en forma literal. No como creen los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, que Jesús vuelve como casi como un fantasma, como una manifestación fantasmagórica. Nosotros creemos que Él va a volver a esta tierra y que en este momento, dice la Escritura, o más bien interpretamos de la Escritura, que estamos viviendo la era de la iglesia. ¿Recuerdan que hablamos de la era de la iglesia? ¿Sí? Estamos viviendo la era de la iglesia y nos corresponde predicar, adorar, ser luz en las tinieblas, porque esa es nuestra labor. Estamos viviendo la era de la iglesia. Pero una vez que nuestro Señor haya regresado, dice la Escritura, ahora sí cito la Escritura, dice que Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hablará y llamará a los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde el primer muerto justo que hubo sobre esta tierra, Abel, hasta la última persona justa que haya muerto justo en el instante antes que nuestro Señor llame, sus cuerpos van a ser glorificados y van a subir a Él a recibirle. Y dice el apóstol Pablo que luego nosotros, los que estemos vivos, Pablo tenía la esperanza de que eso pasara en sus años de vida, y luego nosotros, los que estemos vivos, también subiremos y nos reuniremos con Él. En ese momento de la humanidad, o nosotros no, pero la humanidad va a experimentar, va a entrar a un periodo de 7 años que bíblicamente se llama la gran tribulación. ¿Ha oído ese concepto alguna vez? Okay. Se llama, más bien, discúlpeme, voy a hacer una precisión, se llama la tribulación, y dentro de ese periodo de 7 años hay un periodo, valga la redundancia, que se va a llamar la gran tribulación, un periodo más pequeño, pero con todo mucho peor. Y lo que va a marcar, digamos, el pistoletazo de salida, lo que va a marcar el go, dicen los guiris, lo que va a marcar
el inicio de esa etapa, es el caos posterior a que la iglesia parta. Piense por un momento los millones de personas que hoy decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Piense por un momento. Y piense por un momento que en un abrir y cerrar de ojos, todos esos millones de personas no están sobre la faz de la tierra, no llegan a su casa, reportes de desapariciones. Mire cómo estamos acá en España, quienes nos ven desde otros países me disculpan el regionalismo en la oratoria, pero mire cómo estamos acá en España por un súper lamentable accidente de tránsito, de trenes, bueno, 2 o 3 en realidad. Ahora imagínese eso multiplicado por montones y en distintos lugares, todo a la vez. Va a haber un caos mundial, y en medio de ese caos mundial, justo en medio de ese caos mundial, se va a erigir una figura, y hoy vamos a empezar a estudiar de esa figura, de esa persona. Se va a erigir una figura que nosotros en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis le conocemos como el anticristo. Y una de las marcas del anticristo es que va a lograr a través de estratagemas, algunos textos bíblicos, en particular en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, nos enseña que una de las habilidades satánicas es la de hacer, dice el texto en español, dice contrataciones, pero los textos más antiguos en hebreo lo que sugieren es la idea de negociaciones. ¿Le suena algo parecido como a los políticos cuando necesitan votos? Negociaciones. Yo te ofrezco, tú me das, tú me votas, yo te ofrezco, de cualquiera de las dos, de cualquiera del espectro de todo lo que hay en política. Esa es una de las fuerzas de la política. Y bueno, este ser va a través de muchos tratados y negociaciones, va a lograr apaciguar ese caos mundial. Quería hacer esa introducción porque luego, bueno, el ser este va a aparecer aquí, luego nos va a volver a aparecer en Apocalipsis capítulo 13, va a continuar apareciendo, y pues vamos a ir desarrollando un poco más sobre la idea no de quién es, pero de dónde puede salir, cuál es su estrategia. Una de las cosas que yo quiero decir, bueno, mejor vamos a leer. ¿Les parece entonces si vamos a ello y comenzamos a leer Apocalipsis capítulo 6? Y Apocalipsis, ¿me ayudan en la mesa? Sí, Apocalipsis capítulo 6. Voy a comenzar a leer yo. Dejamos la semana pasada al apóstol Juan llorando porque había un título de propiedad de la tierra. ¿Recuerdan eso? Que tenía 7 sellos. Era un libro escrito por detrás y por delante, un pergamino, un pergamino más bien, escrito por ambos lados, cerrado y sellado. Y dejamos ahí a Juan llorando porque ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares se había encontrado a nadie digno de abrir los sellos. Y uno de los ancianos que estaba ahí le dijo a Juan: no llores, el Cordero ha sido hallado digno. Y el Cordero caminó hacia el trono, o sea, Jesús caminó hacia el trono. Recuerde que estamos hablando de símbolos. Y el que estaba en el trono, o sea, Dios el Padre, le dio la escritura. Y ahora en el capítulo 6 lo que va a pasar es que el Cordero va a abrir los sellos. Vamos a interpretar nosotros que cada apertura de sello, cada una de ellas, cada vez que el Cordero abre el sello, eso lo que implica o lo que va a significarnos es que algo empieza. Una parte del juicio de Dios empieza. Cada vez que se abre el sello, una parte del juicio de Dios empieza. Piense por favor en ese rollo y tiene 7 sellos. Tiene 7 sellos. Sellos de cera. Cuando se abre el primer sello, ¿se puede abrir el título de propiedad todavía? Contéstenme ustedes, por favor. No, faltan 6. Y hasta que se abra el último, se puede abrir el título. Entonces, esto que vamos a empezar a leer hoy, yo la semana pasada dije que eran los juegos artificiales, la mascletá. Y pues permítame decirle que sí es la mascletá, pero son los meros albores, los meros inicios
de todo lo que va a pasar. Y vamos a empezar en el capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Note por favor que tenía un arco, pero ¿qué le falta? Las flechas. Tenía un arco, pero no tenía flechas. Dice él que vi que tenía un arco y le fue dada una corona. Aquí la palabra corona también es estefanos. Se refiere a la corona que se le daba a los vencedores. Y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces este es un ser, que esto es un símbolo. Este es un ser, esta imagen nos simboliza a un ser, a un vencedor, pero es un vencedor que no necesita el uso de la fuerza. Es un ser que no necesita el uso de la violencia, aunque es capaz de ejercerla. Tiene un arco, pero no tiene flechas. Los intérpretes bíblicos más, digamos, más moderados, asocian este jinete en el caballo blanco con el surgimiento del anticristo. El surgimiento de un ser que va a levantarse en medio del caos de la humanidad y que va a lograr a través de muchos tratados, a través de muchas contrataciones, ir poco a poco haciéndose del control de muchas áreas. Cuando yo era niño, en los años 80, cuando predicaban del anticristo, decían que el anticristo iba a tener gobierno mundial, autoridad sobre todo el mundo. ¿Alguien aquí es tan viejo como yo y recuerda ese tipo de...? Bueno, permítame decirle que en realidad el anticristo lo que va a tener, y esto es muy importante, es influencia mundial. Influencia mundial. Hay algo en el corazón del hombre, hay algo en el corazón de la persona caída, que desde los albores de la humanidad ha tratado de conquistar y controlar a sus hermanos, conquistar a sus vecinos, someter, sojuzgar, crear imperios, tomar a sus hermanos, a sus compañeros de tribu y levantarse contra otra tribu y dominar a esa tribu, y entre esas dos tribus luego ir a conquistar las tribus de la par, y una vez que han formado una nación, conquistar las naciones de lado. La historia de la humanidad está llena de lo que nosotros conocemos como imperios: el imperio hitita, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio. ¿Sí me estoy explicando? Aquí en Europa, el imperio romano. La historia de la humanidad está llena de intentos, está llena de personas que en un momento dado se levantan y dicen: necesito conquistar tierra, mucha tierra, amplias cantidades de tierra. La Segunda Guerra Mundial se desata porque un señor de este tamaño, con un bigote muy gracioso y con escaso pelo, se le ocurrió que inventó una palabra que se llamaba espacio vital. En alemán eso es una sola palabra. Mirla ahora me puede decir cómo se dice. Tenemos unos hermanos de Pérez Celedón que viven en Alemania y nos ven. Inventó una palabra que decía: necesitamos espacio vital, y se lanzó en una campaña de conquistar tierra y tierra y tierra y tierra. Y hubo un momento que sobre este planeta se peleó en Europa, se peleó en Asia, se peleó en África. Los Africa Corps a cargo de Rommel y sus tanques pasaron por toda África, África del Norte en realidad. Un señor también como de este tamaño, con un flequillo muy feo, con una pava muy fea y un sombrero muy extraño, cientos de años antes se le ocurrió que Francia, siendo el país más grande de Europa, no tenía suficiente espacio y se lanzó a conquistar toda Europa. Don Napoleón. ¿Qué lleva a una persona a decir: necesito controlar todo? Apunte para nosotros en nuestra vida diaria.
saquémosle provecho personal a este estudio. Apunte para nosotros. ¿De dónde surge en mi vida, en la de Ahmed, el deseo de controlar? ¿Por qué me siento mal cuando no tengo control de? Apunte para provecho de mi vida personal, de mi crecimiento espiritual. Por ejemplo, le voy a decir un versículo. No importa que hoy duremos más. Ok, sí importa. Por ejemplo, le voy a decir un versículo bíblico. Y vea cómo nuestra vida, yo estoy poniendo la mía aquí sobre el asador, pero piense usted en la suya. Cómo nuestra vida y nuestra forma de vivir, aunque no tomemos, aunque no fumemos, aunque no nos droguemos, aunque no veamos pornografía, mire cómo nuestra vida va en contra de lo que dice Dios. La Biblia dice, por ejemplo, tened paz y reconoced que soy Dios. Hay otras versiones que dicen, estad quietos y reconoced que soy Dios. ¿Qué idea le da eso a usted? De que Dios está en control, que Dios sabe lo que hace, que lo mío es adorar, alabar y estar tranquilo. ¿Cierto? ¿Verdad? Que esa es la idea que nos produce. Ahora, evaluemos cada uno de nosotros. Yo ya perdí, de inmediato les cuento. O sea, del 1 al 10, ¿cuán cerca estamos de decir yo estoy cumpliendo con esa palabra? Yo estoy perdiendo. ¿Qué nos lleva a querer controlar? Bueno, permítame decirle que no es el reino de Dios, no es el reino de la luz. Esta es una idea, un concepto, un deseo que surge del reino de las tinieblas. Y bueno, el primer sello va a abrirse justo después del rapto y entonces en medio de ese caos va a surgir una figura que va a tener a través de muchas muy buenas ideas, muy político, va a tratar de organizar el mundo y va a traer paz. Blanco es el color de la paz. Esta es una paz extraña. Mire que él no va a venir con armas, no va a conquistar con bombas, no va a conquistar matando personas, va a conquistar a través de tratos. Ese es el primer caballo blanco, ese es el primer sello. Y dice, y salió venciendo y para vencer, o sea que durante un tiempo le va a ir muy bien. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En algún momento del gobierno, de influencia de este ser que nosotros conocemos como el anticristo, y la palabra anticristo, perdón que me esté devolviendo, la palabra anticristo, tanto en español como en griego, ese prefijo anti significa tanto en español como en griego lo mismo. Anti significa antes de y también significa en contra de. Entonces el anticristo va a aparecer antes de, vea que ya él apareció y Cristo todavía no ha llegado a recoger lo que es suyo por título, ¿no? Pero ya el anticristo apareció. O sea, aparece primero. Entonces, el anticristo aparece primero, pero también se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está en contra de. Y en algún momento del gobierno de este ser, en algún instante, como todos los tratos humanos, iglesia linda, diga conmigo todos. Piensen todos los tratos que hacen los políticos, piensen todos los tratos que hacen las fuerzas políticas, piense en los políticos de un extremo, de otro extremo, del techo, del piso. Todos los tratos terminan rompiéndose porque son tratos humanos. Permítame adelantarme a mí mismo y decir que el único pacto, que es un pacto que verdaderamente bendice a la humanidad, es un pacto que escribió Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su propia sangre, sangre de perfecto hombre y sangre de perfecto Dios siendo derramada por amor y escribiendo un pacto, y ese pacto nos ha alcanzado a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque Cristo escribió un pacto. De ahí en más, los pactos humanos están marcados por el engaño, y en algún momento cuando se abre el segundo sello, ahí lo que significa, en el capítulo 6, versículo 4, lo que significa es que en algún momento esos pactos se van a romper.
Y aquel ser que llegó al poder con arco, pero sin flechas, o sea, sin violencia, ahora sí va a ejercer violencia. De hecho, casi todos los escolares bíblicos clásicos creen que el anticristo va a ser un político. Casi todos los escolares clásicos, los estudiosos clásicos, creen que el anticristo va a ser un político. Una vez que un político llega al poder, ¿sabe qué es lo que quiere hacer? Quedarse ahí. Hay una, en la región del mundo de donde yo soy originario, yo soy de Costa Rica y nuestros hermanos del norte, en Nicaragua, tienen una historia de violencia muy fuerte y de guerra civil muy fuerte, muy terrible, su historia es muy terrible. Y hay un movimiento que se llama el movimiento sandinista que conquistó el poder en 1979. Y conquistó el poder a causa de las injusticias y la pobreza, pero ya para los 80 y tantos estaban peor de injusticia y peor de violencia y peor de escasez. Y hubo muchas protestas en la calle y uno de los 7, ellos tenían como decir un grupo de 7 personas, 7 comandantes que habían sido revolucionarios que conquistaron al poder y se encumbraron ellos en el poder. Y en una reunión muy famosa, que él no sabía que lo estaban grabando y lo grabaron, dijo una frase que es tan cierta como triste y le dijo a sus compañeros comandantes, les dijo: podemos perderlo todo menos el poder. O sea, no nos importa la gente, no nos importa, perdemos el petróleo, podemos perderlo todo menos el poder. Y entonces se va a romper esos pactos y ahora sí va a haber sangre. Ahora sí va a haber sangre. De hecho dice que se van a matar unos contra otros. Y siquiera anota eso ahí. Ese matarse unos contra otros es la polarización de las opiniones. Hoy día, después de supuestamente decenas de años de derechos humanos, después de supuestamente decenas, si no cientos de años de educación cultural y política, después estamos en la era de la información, pero hoy día estamos viviendo una de las épocas en las que menos se puede hablar de lo que uno piensa. Porque estamos viviendo los inicios de la polarización. Gente que es de un estilo político, dígase izquierdas, se da de palos por la cabeza con gente que es de otro estilo político, digamos de derechas. Gente que cree en los derechos humanos de unas cosas se da de palos por la cabeza con gentes que creen que otras cosas. Gentes que creen cosas sobre la propiedad privada se dan de palos por la cabeza con gentes que creen otras cosas. No sé si me estoy explicando. Hemos perdido la posibilidad, la capacidad sana de hablar, de discutir, de decir qué es lo que te molesta, qué es lo que me molesta, qué es lo que vos querés, qué es lo que yo quiero, encontrémonos en la mitad. Mi país, por ejemplo, está en plena campaña política. Ahora el domingo hay votaciones en mi país y aquello es un hervidero. Y todos quieren el bien para el país, todos quieren sacarnos adelante, todos nos van a ayudar y nuestra vida va a ser jauja. Pero hay que odiar a los demás. Vivimos una campaña de odio. Las opiniones que uno tenga sobre una guerra van a marcar quién te habla, quién no te habla y te van a calificar. Palabras de las más impresentables hace 60, 70, 80 años. Hoy día se le endosan y se le endilgan a cualquiera que no piense como yo. Mucho serio, mejor me avanzo. Y se le dio una gran espada, o sea, la matanza va a ser grande. Esos somos los seres humanos, esos son los sistemas políticos, máquinas de odio, máquinas de odio. Hay pocas cosas más rentables en la vida que el odio. Y eso inclusive muchas veces lo vemos en las iglesias evangélicas. No vayan a la iglesia de allá en la esquina, porque allá en la esquina oran raro y apagan la luz y dicen bu y cosas muy extrañas. Le metemos miedo a la gente para que no haga ciertas cosas. Personas que no van a las iglesias dicen que venir a una iglesia evangélica no vaya porque le lavan el cerebro. Hermano, yo no me acuerdo de qué prediqué yo el domingo pasado. ¿Quién me va a lavar el cerebro? O sea, si usted ahorita ya me ofrece €1.000.000 por lo que predicó el pastor Fernando hace un mes, lo pierdo porque no me acuerdo. Hay veces que voy a la cocina de mi casa, abro la refrigeradora, digo, ¿yo a qué venía? Y creen que uno es capaz de lavar el cerebro.
Pero vamos a seguir avanzando. Versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Como en toda guerra, una vez que inician las guerras, una vez que inician las matanzas, lo que acto seguido va a suceder, acto seguido es que va a haber una enorme hambruna, una enorme crisis económica. Y si usted nota, por favor, una de las cosas que dice es que los bienes básicos, el pan, los bienes básicos, dice el trigo, la cebada, van a escasear. Dice que para poder comer una barra de pan, 1 denario, en esa época 1 denario era el salario de todo un día. Por ejemplo, una barra de pan hoy en algún supermercado, porque como no pagan promoción, no voy a decir cuál, pero en un supermercado puede costar 80 centavos, ¿cierto? Una barra de pan, 85, 90, no cuestan 1 euro. Pero en este caso, una barra de pan va a costar todo el salario de un día de trabajo. Un trabajador del campo, podemos pensar 50 euros. Imagínese la inflación, imagínese el costo económico, imagínese la crisis económica, la hambruna a causa de la mortandad, a causa de la guerra. Va a haber mucha hambre, pero como cosa curiosa, no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe cuáles clases económicas utilizan aceite y vino? La clase alta. Entonces, de una vez nos está avisando, ¿sabe quiénes van a pagar el precio más alto? Las clases más bajas, como suele ser. Por eso nos damos cuenta que la Biblia es absolutamente real. Versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y oiga el compañero que tiene. Y Hades le seguía. Hades es el lugar de los muertos. Todavía el infierno no. Vamos a darnos cuenta en algún momento que el infierno todavía ni siquiera ha sido inaugurado. Está nuevecito. Hades es el lugar de los muertos. Entonces, mire cómo hay una secuencia lógica. Se da el rapto, aparece el anticristo. Una vez que el anticristo logre control de los grandes bloques económicos, los grandes bloques políticos a través de muchas contrataciones y muchas tramas, entonces después de eso se va a romper y van a iniciar las guerras. Una vez que inician las guerras, se encarecen los productos más básicos. Vea cómo hay toda una secuencia lógica. La Biblia es extraordinaria en esto. Hay una secuencia lógica en el desarrollo de los eventos. Después que se dan toda esa matanza, suben los precios, y a causa de la guerra y a causa del hambre, ahora hay una gran mortandad sobre este planeta. Hay una gran mortandad. Y comienzan a morir muchas personas. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las ferias de la tierra. Las fieras, perdón, no las ferias. A las ferias sí se puede ir, pero las fieras de la tierra sí son las que se van a desatar. Como cosa curiosa, cada vez es más común en ciertos poblados ver animales salvajes que comienzan a bajar de la montaña a los pueblos a causa de la falta de comida. Permítame decirle que nosotros estamos viviendo épocas muy interesantes. Ayer en mi país, un puma, los pumas son panteras, ¿sabía eso? Sí, un puma apareció en el gallinero, así se le dice aquí, en el gallinero. Apareció en el gallinero de una casa en un pueblo. Se comió todas las gallinas, pero después no pudo salir. Y resulta que una de las causas de la multitud de muertes que va a haber son las fieras del campo, espada, o sea, la guerra, el hambre. Y dice que se le va a permitir operar en una 4ª parte de la población mundial. ¿Puede usted pensar que esa 4ª parte de la población mundial va a ser la población más pobre? Los segmentos
los quintiles, se dice eso, hablando en porcentajes, hablando en estadística, los quintiles más pobres de todo el planeta, usted puede imaginarse que ahí es donde va a haber toda esa mortandad. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Ahora hay un cambio. Los 4 primeros sellos inician, o más bien abren el camino para 4 símbolos que los simboliza el Espíritu Santo con caballos. Ahora, el quinto sello, hay un símbolo, un inicio de un algo completamente nuevo, que ya no es con caballos. Dice que cuando se abre el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Ahora, estas son almas de hombres y mujeres que han muerto por causa del testimonio. O sea, son mártires. Son personas que predicando el evangelio fueron muertos. O sea, son personas, digamos, son gentes que se esforzaron por predicar el evangelio y a causa del evangelio les mataron. No es que estaban en una discusión de bar, no, a causa del evangelio, a causa de la predicación. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Hemos visto el símbolo de vestiduras blancas, ¿verdad? Ya en repetidas oportunidades. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Durante la gran tribulación va a haber predicación sobre este planeta. La iglesia se va a haber ido, pero va a haber predicación. Va a haber muchos actores predicando el nombre del Señor. Lo que cambiará es que predicar el nombre de Jesús durante la gran tribulación va a tener un precio, y el precio va a ser para muchos la muerte. Pero si la iglesia se va, ¿quién va a predicar? Permítame darle una serie de conjeturas mías. Hago una pregunta. Imagínese que yo un día de estos le fallo al Señor, le fallo a mi familia, le fallo a mis pastores y pierdo la vertical y me salgo de la iglesia y me salgo de todo esto. Y ahora a fin de año, en diciembre, viene el Señor y se van todos ustedes con el Señor. Y yo me quedo. Cuando yo comience a ver en los noticiarios que se fueron todos, que los evangélicos no están, que dónde están los que decían aleluya, yo creo que va a haber gente que va a decir los extraterrestres, abducciones, pero ¿sabe qué voy a saber yo? Y voy a decir, se los llevó el Señor y me quedé. Y así va a haber millones de personas sobre este planeta. Y de esos millones de personas, muchos millones de personas van a decir, yo sé lo que estaba pasando, y van a consagrar su vida al Señor. Pocas cosas consagran la vida de la gente como la tribulación y la persecución. ¿Con cuánta pasión oramos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Sí o no? Uno se está bañando y si se siente el six pack aquí, se siente la tableta, uno dice, Dios mío, gracias. Pero se está bañando y siente una pelota aquí, así sea de grasa, siente una pelota que no va ahí, uno dice, ay, tática Dios, Señor, ayúdame, Padre, yo reprendo todo espíritu de muerte, Señor, como dice tu palabra, yo ato todo espíritu de cáncer, toda pelota mala. ¿Cómo despierta pasión en uno? Los problemas. Bueno, pues va a haber gente cuya pasión se va a despertar porque van a saber qué es lo que pasó. Y han sido enseñados en la iglesia de qué es lo que iba a pasar. Y que el camino que les queda va a ser predicar el nombre del Señor, consagrar su vida a Cristo, ahora contra viento y marea. No lo hicieron cuando se podía, no lo hicieron en la era de la iglesia, lo van a hacer ahora cuando ya va a ser la era del anticristo, y va a ser eso o el infierno. Y millones van a decir, no, va a ser esto. Y millones se van a convertir, porque va a ser un periodo convulso. La gente va a estar buscando paz, la gente va a estar buscando comida, la gente va a estar buscando solución a problemas terribles como la guerra, como problemas que los políticos nunca pudieron, pueden ni podrán solucionar. Y estos millones de personas van a traer una cosecha.
Lo que pasa es que la cosecha va a tener como precio su vida. Y son estas almas que están aquí. O sea, que cuando se abra el sexto sello, o el quinto sello, estamos en el sexto. En el quinto sello va a ser el momento en que se desate una persecución mundial. Y esa persecución se va a pagar con la vida. Y esas almas están ahí en el altar, debajo del altar, pidiendo justicia. Y el Señor les dice, no, espérense, es que faltan más que se mueran. O sea, va a ser un periodo muy terrible, muy, muy terrible. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, o sea, aquí habla de los políticos, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Ahora note por favor que con los primeros 4 sellos hubo eventos que involucraron a la humanidad. Aparece el anticristo, hay guerras, se matan unos a otros, luego se encarecen los bienes básicos, esos son el mercado, digamos. Luego, ¿qué es lo que pasaba en el otro? Luego claramente hay una hambruna, son los hombres los que se mueren. Luego, el quinto sello es por causa de la predicación, pero también hay una mortandad a espada, digamos. Pero cuando se abre este sello, es la naturaleza. Mire aquí que habla del cielo, del sol, de la luna, de las estrellas. Es la naturaleza. O sea, ya no hay ninguna manera de controlar. Los políticos pueden controlar todo menos la naturaleza. Los políticos pueden tratarlos, y mire que los nombra, dice, los reyes, los capitanes, los grandes, los príncipes, los señores, lo que hicieron fue esconderse. Dice que se escondían en las cuevas. Hace unos años, hace como 5 años, me contaron una historia. Yo estaba en un lugar que, no, 5 años no, hace como 15 años. Estaba en un lugar que se llama Colorado, en los Estados Unidos, y en Colorado había diferentes silos nucleares. Ustedes saben qué es un silo nuclear. Son lugares en las montañas que han excavado, que los han preparado para que de ahí puedan lanzarse cohetes con ojivas nucleares, bombas atómicas, vaya. Pero resulta que a causa de los tratados de eliminar estas armas, hay muchos de esos lugares en las montañas que están vacíos ahora, pero le pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Los grandes millonarios de Estados Unidos todos tienen uno de esos, se han comprado uno, para en caso de guerras atómicas o en todo caso irse a vivir ahí. Y recuerdo, siempre que leo este pasaje, recuerdo eso. Los grandes, los capitanes, todo el mundo escondiéndose. Ahora es la naturaleza la que se revela, ahora es el juicio de Dios a través de la naturaleza. Y hay un texto aquí en el versículo 13, si usted me está siguiendo, por favor, yo quiero que vaya al versículo 13 porque hay algo que le quiero explicar. Esto que le voy a contar ahora no es fácil de entender, no es leche, no es Juan 3:16, no es que ore por mí porque me duele la uña del dedo gordo. Esto requiere atención, concentración y pedirle al Espíritu Santo que nos lo enseñe. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 13, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hay un principio de interpretación bíblica que dice esto. Les repito, hermanos, esto no es fácil. Please, your attention. Hay un principio de interpretación bíblica que dice esto: la Biblia debe entenderse literalmente, excepto cuando sea imposible. Toda la Biblia debe entenderse literalmente, excepto cuando sea imposible.
Nosotros vivimos en un sistema planetario que se llama la Vía Láctea. Nuestro universo consta de 7 planetas, creo. Si cuenta Plutón o si no lo cuenta. 8, creo que eran 9 y ahora son 8 y bueno. Nosotros tenemos nuestro sistema solar gira alrededor del Sol. A don Nicolás Copérnico casi le cuesta su vida decir lo opuesto, o más bien decir eso, pero tuvo que retractarse después. Pero nuestro sistema solar se llama así precisamente porque todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. Aunque no lo crean, no giran alrededor suyo, giran alrededor del Sol. Y el Sol a su vez gira alrededor de otra estrella gigante. Nuestro Sol, en todo el universo, en toda esa maravillosa noche que se puede ver en las noches de verano valenciano, que es nada más ver para arriba y se ven innumerable cantidad de estrellas. Nuestro Sol es una estrella enana en el universo. Es una de las estrellas con características de Sol más pequeñas que hay. Pero resulta que nuestro Sol es montones, si no me equivoco, millones de veces más grandes que la Tierra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el Sol es una estrella enana, pero es millones de veces más grande que la Tierra. Entonces, cuando este versículo dice, y las estrellas en plural, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, es imposible. Es imposible. Es imposible que el Sol cae sobre la tierra y no quedan, nada más, no puede. No, lo absorbe. Y es imposible pensar que eso va a ser en plural. Además, las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Entonces, si es imposible que sea literal, tiene que ser un simbolismo. Los estudiosos de la Biblia creen que esas estrellas a las que se refiere son seres espirituales, demoníacos, seres demoníacos, demonios a los que todavía no se les ha dado permiso de operar sobre este planeta. Vea usted las cosas terribles de maldad que nosotros vemos, vea usted las cosas terribles de enfermedades, de guerras, de ruinas, de muertes, de ladrones que nosotros vemos hoy día en la tierra. Y sin embargo, estamos de esa manera y es porque todavía hay seres espirituales a los que no se les ha dado permiso de operar. Imagínense qué tipo de demonios deben ser esos y cuál va a ser la historia de la vida de las personas que tengan que vivir bajo el gobierno y bajo el dominio de este ser inmundo, del anticristo, y bajo la operación demoníaca de estos seres. ¿Me expliqué? La Biblia siempre es literal, excepto cuando sea imposible. Punto 1. Punto 2. Las estrellas en este contexto que caen sobre la tierra, suponemos que se refiere a espíritus inmundos que todavía no están operando. Imagínense que en las condiciones de hambre que hay ya sobre este planeta, de pobreza, de enfermedad, de ruina, las desigualdades, la violencia, los asesinatos, los derramamientos de sangre, las pandillas, y todavía se va a poner peor. Y entonces cuando dice que las personas se van a esconder, la gente va a entender qué es lo que está pasando. Voy a leer el versículo 16 y 17 para cerrar aquí y avanzar. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Vamos a ver si en la mesa me ayudan y pasamos de la ira del Cordero. Y hay una pregunta clave ahí. ¿Qué preguntan ellos? ¿Cuál es la última palabra del capítulo 6 o la última frase? ¿Quién podrá qué? Ok, el capítulo 7, por eso hoy otra vez me tocó ponerlos juntos. El capítulo 7 es una respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Simbólicamente, ¿qué significa sostenerse en pie? O sea, mantenerse, ¿quién podrá pues continuar? ¿Quién podrá estar? ¿No? Entonces, en el capítulo 7 inicia una visión que Juan tiene para contestar a esa pregunta. Dice, después de esto,
sea, después de la pregunta, dice Juan que él vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 puntos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagínense una tarde de verano aquí en Valencia, este verano que pasó, sofocante, asfixiante. De eso que hubo momentos cuando estaban las olas de calor, por lo menos yo, que era mi primer verano aquí, salía a la calle y como que quemaba, no, pero como que se respiraba caliente. Y uno anhelando que corrieran estas brisas que estaban corriendo hoy, y no corre. Pues así va a estar la tierra sin viento durante una gran cantidad de tiempo. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora comienza una lista, un poquito cansina. Para mí como maestro, podemos pasar la imagen, por favor. Para mí como maestro es un poquito cansino. No, la próxima. Es un poquito cansino leerla, pero la voy a leer. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, ya los aburrí, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Pregunta de geografía, de cultura, de sociología básica. ¿A qué pueblo pertenecen esas 12 tribus? A Israel, a la nación de Israel, al pueblo judío. En las paradas de los metros, en las bocas de metro, lo vi en Madrid, cuando llegué me llamó la atención, y lo veo aquí en Valencia, lo he visto en Torrente. En las bocas de metro hay unos señores, más que todo señoras y a veces unos señores, con unos carritos, con unas revistas que se llaman Despertad o Atalaya. ¿Los han visto? Son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una falsa doctrina, son una falsa religión, no son cristianos, no adoran al mismo Dios que usted adora, no tienen nada en común con nosotros. Y una de las cosas que estos señores enseñan que al cielo solo van a ir 144,000 personas. Que esos son los sellados. Y que esos sellados son los que van a ir al cielo. Los testigos de Jehová son una religión gringa. Empezó en Estados Unidos en el año 1800 y tanto. El problema se les dio cuando los miembros de su congregación superaron los 144,000. Porque ahora ¿cuánta gente va a ir al cielo? 144,000. ¿Y qué hago con los que se convierten de ahora en adelante? ¿A dónde los endoso? Entonces se les ocurrió una idea muy buena. Yo tengo que aceptar que es muy buena. Se les ocurrió decir que al cielo van a ir 144,000, pero que no se sabe quién son, pero que se ganan cupos a través del trabajo, del esfuerzo y de las donaciones que se den. Entonces, si usted se esfuerza mucho por llevar gente a la iglesia, si se esfuerza mucho por dar de su salario, si se esfuerza mucho por hacer buenas obras, puede que sea uno de los 144,000. Pero que si no califican los 144,000, no se preocupe. Va a quedar aquí en la tierra
en un estado como cuando Adán y Eva estaban en el Edén. De hecho, si usted ve los dibujos de sus revistas, son como caricaturas en las cuales hay ríos, montañas, un tigre echado y un chiquito jalándole los bigotes al tigre, y el puma que se comió las gallinas en mi país, un chiquito agarrándolo de las orejas, un estado como donde no hay maldad. Entonces 144,000 van al cielo, 140, y el resto se queda aquí en la tierra. Hay varios problemas con esa doctrina. Hay varios problemas. Estos 144,000 van a volver a aparecer más adelante. Pero déjeme adelantarme para contarle. El problema con estos 144,000, el problema inicia en que número uno son solo judíos. Costarricenses no hay. Por ejemplo, yo no califico para ir al cielo. Aquí hay alguien judío y no me salga con el tema de sefardí. Aquí hay alguien judío de verdad. No, estamos fuera del cielo. Si fuéramos testigos de Jehová. Y hay otro problema, es que son solo varones. O sea, las mujeres también están fuera. Y hay otro problema, es que nunca se ha hallado mentira en su boca. Y yo ya ahí también estoy un poco chueco. Pero hay otro problema, es que dice que son vírgenes. Es una complicación entrar en esos 144,000. Entonces, bueno, luego vamos a hablar de esos 144,000. Nada más que estos 144,000, dice la escritura que de alguna manera estos 144,000 van a estar operando en medio de este caos mundial, en medio de este caos de guerras, de hambres, de muertes, de enfermedades, de necesidades. En medio de todo esto, estos 144,000 van a estar trabajando. ¿Trabajando en qué? En predicar. Entonces, mire que ya tenemos dos grandes grupos de predicadores. ¿Alguien aquí me los puede recordar? ¿Cuáles son? Los 144,000 es uno. Y el otro lo dije hace un ratito. Los que han estado predicando, que se quedaron y que dijeron, digamos, yo me puse a mí de ejemplo. Bueno, esos. Entonces ya hay dos grandes grupos de predicadores. Entonces, durante la gran tribulación y durante la tribulación, la palabra del Señor se va a seguir predicando. Porque el evangelio es la única, diga conmigo, única. La única esperanza que hay para el alma del hombre es el evangelio. Ningún sistema político nunca ha podido solucionar los problemas del hombre. Nunca, ninguno. Y nosotros como hombres y mujeres maduros en el Señor debemos aprender a llevar una vida cívica y atender nuestros deberes cívicos de cada una de las naciones donde Dios nos haya hecho vivir o donde hayamos nacido. Pero no debemos caer en el juego de darnos de banderazos de partidos políticos por la cabeza unos contra otros. Porque nosotros vivimos bajo la teocracia, el gobierno del Dios a quien adoramos, amamos y servimos. Creí que el amén iba a ser más fuerte. Pero la pregunta del capítulo 6 es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, los primeros que se pueden sostener son los 144,000. La escritura dice que Dios los selló en la cabeza. Ese sello significa pertenencia, le pertenecen a Dios, son de Dios. Ahora vamos al versículo 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, en todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. Diciendo amén. Tengo que leer hasta el versículo 17 casi, ya que vamos a terminar. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Ok? Entonces ahora Juan ve otra visión y vuelve a ver un montón de personas vestidas en ropas blancas. Ya hemos aprendido el símbolo de las ropas blancas, ¿cierto? Podemos decir que hay gente que ha sido vestida de ropas blancas, o sea que el Señor ha salvado, que han puesto su vida en manos del Señor. Y uno de los ancianos le pregunta a Juan:
¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, aquí hay otro segundo grupo de personas que se pueden sostener en pie. Son las personas que se han convertido durante la gran tribulación y que han pagado con el martirio. Y que han pagado con el martirio. Y han tenido que pasar por la sangre del Cordero para limpiar sus ropas. Por esto estarán delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Un tabernáculo es una tienda de campaña. Y el simbolismo de extenderá su tabernáculo es los cubrirá con su presencia, vivirán con él. Hay una comunión. Ya no tendrán hambre ni sed. Y este es el fruto de tener al Señor viviendo en su vida, en su corazón, en su familia. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son marcos de la gran tribulación. Y podemos entender entonces que aún durante la gran tribulación el Espíritu Santo va a estar ministrando en las vidas de las personas que van a estar bajo este azote. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que usted y yo podemos congregarnos libremente. Usted hoy está aquí porque lo ha decidido, pero si decide no venir, nada pasa. Y si decide venir, se va para su casa y nada pasa. No tiene que irse a escondidas, no tiene que venir a escondidas, no tiene que negarle a la policía que viene para la iglesia, no tiene que negarle a las autoridades su cristianismo. Hemos pasado por la sangre del Cordero y vamos a ser vestidos de ropas blancas. Estas personas también van a necesitar la sangre del Cordero y van a ser vestidos por ropas blancas. Y también es el Espíritu Santo el que va a ministrar sobre ellos. La enorme diferencia es que ellos van a tener que pagar el precio del martirio, porque van a estar bajo el gobierno del anticristo. Y ellos van a llorar. Versículo 17, el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de las aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La diferencia tiene que ver con aquello que nosotros hagamos hoy. Como hoy pongamos nuestra vida en manos del Señor. Como hoy nos esforcemos porque la gente que amamos no pase por esto. Yo me hago una pregunta hoy. Hoy me hago una pregunta. Y digo, ¿cuánto valor tiene para cada uno de nosotros no pasar por esto? Contéstese usted. ¿Cuánto valor tiene para usted no pasar por hambres, guerras, violencia, muerte? ¿Cuánto valor tiene para cada uno de nosotros esto? ¿Y con cuánta liviandad dejamos pasar? Un fenómeno que yo he notado aquí en España es que la gente cree, yo no sé por qué, pero hemos llegado a creer que evangelizar es mandar mensajes de WhatsApp. Hemos llegado a creer que estamos haciendo una obra evangelística porque envío un mensaje de WhatsApp con una canción de Jesús Adrián Romero. O con un osito Winnie Pooh que dice, Dios te bendiga, Él te quiere. Esto ha llegado al paroxismo, de que paroxismo es como a la cosa así, ya exuberante, que nos mandamos mensajes entre nosotros. El verdadero testimonio del Señor es un testimonio que tenemos que dar cara a cara con los vecinos, cara a cara con los compañeros de trabajo, cara a cara con los familiares. La luz no se puede encender a través de mensajes. La luz es una luz que se debe encender unos con otros.
Imagínense una caja de fósforos, decimos en mi país, ¿cómo se dice aquí? Fósforos, cerillas. Imagínense que yo quiera encender una cerilla, la cerilla aquí y la caja aquí. Y yo le diga, cerilla, vea un mensaje de texto de la caja, vea qué guapa la caja. Y le diga a la caja, vea la cerilla aquí, qué guapa la cerilla. A menos que ambos estén juntos, no hay luz. Nuestra luz comienza a brillar cuando somos, valga la redundancia, luz al lado de otras personas. Y si nosotros tenemos gente que amamos y que no queremos que pase por esto, yo creo que debemos pasar por un proceso de 3 pasos. Y si anda con qué anotar, por favor anótelo. Voy a hacérselo diferente. ¿Tiene usted a alguien que usted ame y que no quiera que pase por esto? Hay 2 personas. Hay 2. Okay. Pare de mandarles Winnie Pooh, no está ganando nada. No le mande un ramillete de rosas con mensajes que dicen Dios te dice hoy. De hecho, ni siquiera tengo la menor idea que sea sano doctrinalmente. No tengo la menor idea que sea sano doctrinalmente mandarle a alguien una frase que diga, así te dice el Señor, que me llegó a mí en un mensaje. Si usted verdaderamente quiere hacer obra de evangelista, primer paso, ore por esa persona. Con nombre y apellido, ore por esa persona. Voy de nuevo, ore por esa persona. Comience a cubrir esa persona en el nombre de Jesús, de gracia, de misericordia, de bendición. Ore por esa persona. En segundo lugar, dé testimonio físico, literal, verbal y de vida a esa persona de lo que Cristo ha hecho en su vida. Mi vida es así porque Cristo visitó mi vida. Mi situación económica es así porque Cristo visitó mis finanzas. Mi situación matrimonial es así porque Cristo visitó mi matrimonio. Tengo gozo porque hay esperanza en Jesús. Tengo esperanza porque hay gozo en Jesús. Tengo certeza de salvación porque en Cristo Jesús hay certeza. No temo lo que tenga el mañana porque en Cristo Jesús hay esperanza. ¿Sí me estoy explicando? Y en tercer lugar, invítelo a la iglesia. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ore por esa persona, dé testimonio a esa persona e invítele a la iglesia. Aquí no lavamos el cerebro. La iglesia del Señor no lava cerebros. El Señor lava vidas con su sangre preciosa. Y es mezquino de parte nuestra tener este tesoro en nosotros que se llama la salvación de Dios, sin pensar que hay alguien a quien yo puedo dar testimonio y traer a la iglesia y hacerle parte de la vida de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Dejemos de mandarnos cosas nosotros a nosotros. Yo en una oportunidad, yo vengo de una iglesia, digamos, robusta. No sé si la palabra es grande, esa palabra no me gusta, pero va mucha gente. Qué sé yo, en un domingo en aquella época podían ir 1000, 1100 personas. En una oportunidad hay pastoreo, tuve que pedirles que por favor, que se los rogaba, dejaran de mandarme mensajes. Con Winnie Pooh, con Igor, con Burro, con Tiger. Pastores, Dios te dice hoy, ten fuerza. Hermano, ore por mí por fuerza, pero no me mande ese tigre. Yo no me puedo imaginar estar una persona ocupada trabajando y que su vida vaya a cambiar por un ramillete de flores. Pero soy testigo en primera línea y de primera mano el impacto que tiene en la vida cuando uno se acerca a alguien que está en necesidad, que está quebrantado y se le acerca y le dice, hay esperanza en Jesús porque yo encontré esperanza. Y si alguien tan fatal en la vida como yo ha encontrado esperanza, estoy seguro que para usted también va a haber esperanza. Y el Dios al que nosotros le servimos es más fuerte que sus problemas, más grande que sus problemas. Voy a unirme a usted en oración. Le invito que vaya conmigo a la iglesia porque hay esperanza en Jesús. Todos tenemos personas que no queremos que pasen por esto. Paguemos el precio nosotros. Estamos en la era de la iglesia. Este es el tiempo, este es el momento. Es difícil, sí. Pero vemos personas con una doctrina equivocada, de pie en el metro.
Vemos personas con una doctrina equivocada, a la espera de ir al cielo, sin la certeza de si lo van a lograr. Y nosotros tenemos este tesoro maravilloso, que es la esperanza y la certeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la fe de para dónde Dios nos lleva. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y bendecimos al Señor un momento?